Bienvenidos, queridos hermanos, a sus clases de Biblia del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Murera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del libro de Job. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, como siempre te pedimos que nos des de tu Santo Espíritu. Tú dijiste que si un padre malo en la tierra, si el hijo le pide pan, no le da una piedra. Como tu Padre, tú que estás en los cielos, eres nuestro Padre, no nos vas a dar las cosas que tienes buenas para nosotros. No te pedimos riqueza, no te pedimos otra cosa, que nos capacites espiritualmente para entender tu santa palabra y construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. Queridos hermanos, seguimos hoy, como dijimos la semana pasada, haciendo un estudio somero, no leyendo uno a uno, los capítulos del libro de Job relativo a los discursos de Job con sus tres amigos. Vamos a hacer un estudio general de estos discursos porque son muy largos, son casi 34 capítulos y son discusiones filosóficas y algunas teológicas que yo les dije a ustedes que lo fueran leyendo poco a poco. La semana pasada tuvimos la primera parte de la introducción para entender estos discursos. Vamos a tocar algunos segmentos, pero hoy vamos a ver cómo los amigos de Job pueden ser sistematizados de la siguiente manera. Por ejemplo, el primer amigo de Job, Elifaz. Podemos decir que Elifaz es la teología de la experiencia. Segundo amigo, Bildad. Bildad podemos decir que es la teología de la tradición. Y Zofar, el último, podemos decir que es la teología del legalismo. Los amigos de Job insisten que son ellos los que declaran un juicio en nombre de Dios. Ellos prácticamente dicen que la sabiduría de ellos tiene una garantía divina. Elifaz a ratos aparenta tener la seguridad de ser un oráculo de Dios y portavoz de su santa palabra. Incluso ve la justicia retributiva como una ley natural inflexible y que definitivamente viene de Dios sin errores ni mancha. Hablamos capítulo anterior de la justicia retributiva, como fue San Agustín uno de los primeros que habló de eso, que nosotros con nuestra mente humana pensamos que Dios siempre tiene que retribuirnos lo mismo que nosotros le damos, sea bueno o sea malo. De eso hablamos en el capítulo pasado. En otras palabras, han reemplazado la palabra de Dios por una forma de repeticiones escuálidas que no tienen vida, al que han elevado ellos esta idea que tienen, de que ellos tienen la única explicación de la palabra de Dios, lo han elevado a un nivel casi divino. Y no solo lo han elevado, se convencen ellos mismos de la verdad, de que la realidad de sus razonamientos incorrectos. Y esto es precisamente lo que Dios quiere rebatir en este libro. Porque esta gente van a presentar tres tipos de teologías que dijimos, que no son malas per se, son mal usadas como todas las cosas, pero se presentan en estos discursos estos tres tipos, que lo escuchen, anótenlo y leanlo, y después lean los discursos, porque después al final Dios va a rebatir cada uno de ellos. Cuando Elifaz, dijimos, teoría de la experiencia. Elifaz no ha querido, con él no ha querido examinar la posición de Job, no la ha querido analizar. Dicho de otra forma, tiene una mente totalmente cerrada. Y una persona con una mente totalmente cerrada está totalmente satisfecho con su doctrina, que según él es muy fácil de comprender. Y esta cerrazón de mente que tiene él se le aplica complacida y fríamente a Job. Así, a tal es y tal le aplico. El paradigma lo tiene incrustado en su espíritu de tal forma que no puede concebir otra posibilidad diferente. Hasta tal punto que el mismo Señor tuvo que intervenir
para trastocar su mente. Eso lo vamos a ver al final del libro. Desde el prólogo de estos discursos nos damos cuenta de que el análisis que Elifaz hace del caso de Job no es correcto. No es correcto. Su postura se confunde con la del demonio, todavía más horrible. Por lo tanto, tanto la ceguera de Elifaz como lo de los demás provoca un bloqueo intelectual y espiritual, que eso todavía es mucho más terrible, porque vienen a tomar una posición muy parecida a la de los fariseos y a mucha gente hoy en día, tanto católicos como no católicos. Los fariseos creían que estaban cerca de Dios, que tenían la esencia de la verdad, pero pensando ellos que estaban cerca de Dios, cumpliendo la ley, se habían hecho totalmente enemigos de Dios. Al punto que siendo buenas personas, queriendo agradar a Dios, el Señor Jesús los llama generación, raza de víboras. El Señor no llega a este extremo ahora, pero al final sí les da su merecido. Ahora tenemos al segundo de ellos, a Bildad. Bildad da por supuesto que las funciones de Dios son automáticas. Los hombres son libres para elegir esto, aquello, pero los juicios de Dios no queda lugar para la libertad ni para el amor. Es como es y ya. Es más de lo mismo. Dios respeta la ley natural y no la viola bajo ninguna circunstancia. Personas que piensan que tanto la ley natural como la ley divina están hechas para Dios y no están hechas para Dios, están hechas para nosotros. Dios es soberano y no quiere decir que se contradiga, pero Él es soberano de todas las cosas y sobre todo yo siempre les he dicho a ustedes y a la gente que sigue en las clases que Dios es Dios de sentido común. Nada que no tenga sentido común viene de Dios. Ese debería ser uno de los dones del Espíritu Santo, se debería catalogar el sentido común. Muchas veces el sentido común explica mejor y da soluciones mejor que la misma teología y la filosofía. Fíjense que no importa que los tres amigos defendían, podemos decir, un concepto de una especie de justicia conmutativa entre Dios y el hombre. Yo te doy, tú me das, y yo te doy, del género que sea. Queridos hermanos, y esto lo que hace es destruir la trascendencia divina. Dios nos trasciende. En este tipo de forma de pensar, tú estás abajando a Dios a la misma altura de nosotros los hombres. Y ese es el peligro, que hasta que yo mismo he aprendido con esto. Este es el peligro que tenemos al pensar en Dios exactamente como nosotros pensamos. Dios nos trasciende porque es perfecto. Nosotros somos muy limitados. No podemos imaginarnos a un Dios que actúa como nosotros actuamos, aunque sigamos el Evangelio. El Evangelio, lo vuelvo a decir, la palabra de Dios para nosotros, Dios es soberano. Los amigos de Job y Elifaz y este otro amigo no están dispuestos a admitir que los actos de Dios son misteriosos para el ser humano. Entonces ellos se encuentran ante esta situación. ¿Y qué es lo que hacen? Se ven forzados por esta situación de Job de tratar de defender a Dios. Pero ¿cómo defienden a Dios? En términos humanos. Y lo peor del caso es que llegan hasta mentir para poder justificar su punto, tratando de justificar a Dios. Pero un Dios que no es el Dios trascendente, es el Dios que ellos se han creado a imagen y semejanza. En todo el libro lo que hace Job es la actitud, no lo que hace, la actitud de Job amenaza las estructuras mentales que ellos tienen de quién es Dios. Por eso cuando dice, ustedes tratan de condenarme y buscan pretexto contra mí. Y le dice, tengan cuidado, la espada no los hiera a ustedes mismos y van a saber al fin qué es la justicia de Dios. Hay veces que nosotros, queriendo defender a Dios, somos crueles. Podemos afirmar la validez o la inutilidad de la
tradición. Estamos hablando de la tradición con T pequeña, no estoy hablando de la sagrada tradición de la iglesia, que es inmutable. Estamos hablando de las tradiciones que recibimos, que nos enseñan, que nos transmiten, muchas veces con buena voluntad, pero mal interpretadas. Si observamos bien, Job no critica jamás estas tres formas que hemos hablado de planteamiento. Job no rechaza la tradición, no rechaza la experiencia, no rechaza la sabiduría como tal, per se, se puede decir, como elemento que Dios abomina para mostrar parte de su revelación, de su pensamiento. Lo que verdad critica Job es el paradigma que presentan estos hombres de justicia retributiva, que los lleva a ellos a pensar por Dios y a decir, si a ti te pasa esto, es porque tú has hecho algo que ha disgustado a Dios. Es la autosuficiencia humana que da el pensar que tienes tú el punto de vista de Dios. Definitivamente, se los dije ahorita, no están mal las tradiciones, por supuesto que no están mal. Si no fuera por ellas, mucho del conocimiento previo, del conocimiento anterior, inclusive de cómo pensaban nuestros antecesores en el siglo I y II, se hubiera perdido. Y mucha de la mística de este camino de Dios que tantos hombres y mujeres han recorrido antes que nosotros, no hubiera servido para nada. San Pablo mismo manda a guardar las tradiciones. Y el mismo Cristo se sujetó definitivamente a las tradiciones vigentes en ese momento. La misma ley de Moisés en parte es un conjunto de normas que son tradiciones, pero trascienden el tiempo. Fíjate que se siguen hasta el día de hoy, pero que tienen la forma de tradición. Y es dentro de la soberanía de Dios estaba el usar la ley de esta misma forma. Pero ¿qué sucede? Existe el peligro de colocar estas tradiciones con T pequeñas al nivel de la Biblia. Cuando la Biblia, la tradición es con T mayúscula, que ya está plasmada en los escritos de los padres apostólicos, en los escritos de los padres de la iglesia, en los concilios, en el catecismo. Ahora tenemos otras mentalidades como la mente de la justicia retributiva de Dios, la justificación. Tenemos otras cosas que hemos recibido bien explicadas o hemos recibido muchas veces los católicos muy mal explicadas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No está mal las experiencias, por supuesto que no está mal tener experiencias, díganmelo a mí. Si no fuera así, no tendría sentido el argumento de toda la cosmología que presenta la existencia de Dios y San Pablo tan sabiamente presenta en la carta a los romanos, en donde San Pablo dice que el universo entero da testimonio del Creador. Esa es la experiencia del ser humano, como se enfrenta con el universo, recibe esta idea de Dios. Exhortaciones como que recibimos en la carta de los Hebreos, que es una carta para mí una de las más bellas escritas. Yo siempre digo que es de San Pablo. Sé que eso trae discusiones, ese no es el tema de hoy. El problema es que comenzamos a centrar nuestra fe solamente en la experiencia. En la experiencia. Muchas veces esa experiencia puede estar bien o puede estar mal, pero tenemos nuestra experiencia que adecuarla sobre todo a toda esa cantidad de hombres y mujeres, los santos, los padres, los sabios, los místicos, que nos precedieron en el camino de la fe y que nos han legado un testimonio tremendo y que tenemos sus escritos que están aprobados por la iglesia sabiendo que es sana doctrina. Tenemos que ceñirnos, por supuesto, a la Biblia, que es la palabra de Dios y es lo que suscribe, lo que rodea nuestras acciones y nuestra forma de ver el mundo. Pero el problema es que no podemos hacernos jueces y perder la humildad pensando que Dios y yo pensamos exactamente igual. Tenemos que saber que la Biblia es para nosotros. Vuelvo a repetir, no es para Dios. Entrando un poco en el primer discurso de Elifaz, que es el capítulo 4 al 5. Las quejas de Job contra la providencia divina es lo que provocan a sus amigos a contestarles.
Elifaz, por ejemplo, vamos a ver, en los 3 ciclos de discursos en el libro de Job, Elifaz es siempre el primero que habla. Es la voz cantante. Todos tenemos en nuestro grupo una voz cantante, que es la primera que habla. Como sus compañeros, él esgrime el punto de vista tradicional, que el sufrimiento es siempre una retribución por los pecados cometidos. Entonces intenta defender a Dios. Cuando dice, ¿en dónde han sido destruidos los rectos? Seré el hombre más justo que Dios. Job 4, del 1 al 21, que los animo a leerlos esta semana. Elifaz, el sabio y venerable y devoto, el gran hombre, le responde a Job después de oír todo lo que Job tiene que decir. ¿Y cómo comienza? Comienza explicando por qué no le habían hablado, pues le iba a ser molesto por su dolor. Además, ha escuchado a Job, pues ha tenido tiempo suficiente, oyó todo el discurso, y empieza haciendo una pregunta: ¿quién podrá detener las palabras? Como quien dice, ¿cómo te podemos callar a ti cuando tu dolor es tan grande? Eso todo lo hemos experimentado. Pero añade, he aquí, tú enseñabas a muchos. Como diciéndole, ¿cómo te puedo yo contestar si tú has sido un hombre hasta ahora que enseñaba a los demás? Hermano, eso que uno enseña a los demás, se lo dio a la persona, no es garantía de que uno viva lo que enseña. Ojalá. Uno enseña lo que viene de Dios, pero tenemos que tener la gracia de Dios para poderlo vivir como tú o como yo. Por mucho que tú lo sepas, si no tienes la gracia de Dios para vivirlo, aunque lo sepas, fallas. Y eso es lo que se llama pecado. Ahora y en la época de Job. Y aquí es donde viene la gran confusión de antes y de ahora. Conocer no quiere decir ser. Y habla, sigue diciendo, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían, etc. Y le reclama directamente de ahora que ha venido el mal sobre él, se desalienta y se turba. Tú que animabas a tanta gente, ahora que el mal viene sobre ti, te desalienta, hermano. Eso me ha pasado a mí, se lo ha pasado a todas las personas que predican, se lo ha pasado a los sacerdotes, a los obispos, y me imagino que hasta a los papas. Nosotros no estamos inmunes al desaliento, es más, estamos más expuestos al desaliento. Cuando muchas veces parece que uno está hablando como Juan Bautista, está hablando a mar, o como San Francisco que le habló a los pescados, San Antonio que le habló a los pescados. Le reclama, a veces cuando no tiene ni pescado que los oiga, le reclama directamente de ahora que ha venido el mal sobre él, que hasta se turba, hasta que clama la muerte. Este es un ataque de parte de Elifaz, pues él no puede entender cómo, siendo Job tan sabio y bueno, no encuentra paz en la tribulación. Como les dije, eso es común hasta el día de hoy, y esa acusación la oigo yo, la oímos todos los que enseñamos montones de veces en tu vida. Pero tú no lo enseñas. Sí, hermano, yo lo enseño, pero de enseñarlo a vivirlo a una gran distancia. Ahí es donde la gracia uno tiene que dejarla actuar. Y uno se entrena más en lo que enseña, en lo que le toca vivir. Y la experiencia y la respuesta que sacas de lo que te toca vivir. Si no, todo lo que enseñara fuera santo. Y desafortunadamente para mí no es así. Y ahora viene el reproche. Y dice, vamos a ver cómo tú dices que le temes a Dios y que es tu confianza. No dice que Dios es tu integridad. Eso lo vamos a ver en Job 4:6. Le dice que recapacite. Le dice que ningún inocente se ha perdido. Pues se supone que Dios no castiga al inocente, sino al malo. La misma presunción de siempre. Realmente Elifaz está más que convencido de que Job es culpable, de eso no tenemos duda. Cuando le pregunta dónde están los rectos que han sido castigados, este argumento es válido quizás aún ahora, aunque no se diga mucho, pero sí yo sé que todavía se dice. La idea general es que solo los malos son destruidos o los malos son castigados por Dios. Pero como los católicos son tan buenos, la iglesia le cogió candela, etc. No sé cuántos disparates de eso yo he oído. Lo que Elifaz le hace recordar cruelmente a Job, muy cruelmente,
en su mentalidad cerrada, que ningún justo padece. Cuando hemos visto en la vida cristiana que es todo lo contrario. Elifaz le asegura que ha visto a gente inicua, a sinvergüenzas, que siembran injurias y reciben alabanza y todo les va bien. Es lo mismo, el mismo tema que yo he hablado muchas veces de por qué al malo le va bien, supuestamente. De eso es lo que trata básicamente, es la respuesta del libro. Elifaz insinúa que Job necesita corrección en vez de justificación. Él tiene que ser corregido en vez de justificarse, en vez de tratar de entender por qué le pasa esto. Por eso él le anima a buscar a Dios y le dice que Dios es bueno con los que se humillan y se apartan del mal. Le estoy diciendo, tú has hecho algo malo. Habla de los necios en este capítulo, de los que mata la ira, de los codiciosos que consumen la envidia. Elifaz es una persona extremadamente estricta en su juicio y parece molestarse de lo que ve en las personas, pues dice haber maldecido al necio en su propia habitación. Imagínense ustedes, en su argumento, que en este tipo de personas del mal ni sus hijos tendrán ninguna seguridad, que por eso asume que los hijos de Job murieron. Elifaz dice que la aflicción no sale del polvo, ni el castigo brota de la tierra. Él sabe que todo esto es por castigo de Dios y ahí no hay quien lo saque. Pues dice, ¿cuál es la solución? Yo buscaría a Dios y cambiaría de vida. Pero ninguno le propone a Job cuál es su pecado, qué es lo que tiene que cambiar. Arrepiéntete. ¿Pero arrepiéntete de qué? Para arrepentirse tiene que estar el señalamiento de qué es lo que tú estás equivocado. De los capítulos 6 al 7, Job va a defenderse, va a protestar y va a defenderse. Esto, si el Señor lo permite, lo veremos en el próximo capítulo. Quiero recomendarles a ustedes y recordarles al mismo tiempo que tenemos nuestra peregrinación a Israel. Hace 2 años que no vamos. Si vamos ahora es porque yo sé que se puede ir, del 7 de noviembre al 17 de noviembre. Vamos a ir con la guía espiritual y las misas del padre Javier Olivera Rabasi, y vamos a ir con mi gran amigo y apologista convertido del protestantismo y que tan buena labor está haciendo Santiago Alarcón, y con este servidor de usted, que va a ser mi peregrinación número 38. Pues nos vamos del 7 al 17 de noviembre. Toda la información que ustedes necesitan, absolutamente toda la información que ustedes necesitan, está en el web peregrinacionessiloe.com. Fíjate, con 2 S, peregrinacionessiloe.com. Si ustedes buscan viaje de Fran Morera con el padre Rabasi y con Santiago Alarcón, dan clic, ahí les sale todo el itinerario. Ahí les dice que este viaje no incluye el pasaje aéreo, que ustedes tienen que sacar su propio pasaje aéreo. Les dice a qué hora deben estar en el aeropuerto de Tel Aviv, les dice a qué hora deben sacar el pasaje de regreso y qué día. Si van a la sección preguntas frecuentes, les dice lo que incluye, les dice lo que no incluye. O sea, todo, yo mismo lo he escrito, todo está explicado claramente ahí. Si tienes una pregunta adicional, pues puedes hacerlo por medio del email que presentamos o llamar al número que damos. Pero hemos recibido centenares, casi todos los días 50 emails. Y queridos hermanos, yo quiero decirles que todos los emails preguntan lo que está escrito. Lo que está escrito. Y lo hemos escrito precisamente para evitar ese gran volumen de trabajo, que es prácticamente imposible contestar 50 preguntas más llamadas telefónicas en un día para contestar lo que ya escribimos. Por eso yo los animo con toda la caridad del mundo. Si están interesados, lean el viaje, lean la sección de preguntas frecuentes. Y si tienes alguna duda, con muchísimo gusto, o preguntas ahí o me escribes a mí por Facebook, y con muchísimo gusto en Fran Morera Defensa de la Fe, con mucho gusto yo les contesto todas las preguntas. Como dicen los judíos en la Pascua, nos vemos en noviembre en Jerusalén. Que el Señor los bendiga
y los guarde. Amén.